Misionero que andas. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos la bienvenida a este programa Encendidos, una antorcha que sigue ardiendo. Buenas tardes, el Señor les bendiga de manera especial. La gracia y el favor del Señor Jesucristo sea sobre tu vida de manera especial. Dios es bueno, Dios nos permite un nuevo tiempo para poder adorarle, para poder exaltarle. Dios bendiga a mi hermano Julio, gloria al Señor. Se le ama en el amor del Señor. Gloria a Dios. Entremos en un momento de adoración y oración para el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Dios bendiga a cada misionero que ha salido para predicar estas buenas noticias, que ha salido de su comodidad para servirle al Señor en los lugares que Dios ha querido que le sirvamos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los misioneros de esta obra, Iglesia Centro Misionero, la Gloria de Jehová, y de los diferentes concilios que han tomado la valentía y la decisión de servirle a Cristo donde quiera que Cristo los envíe. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. Misionero que anda. Aleluya. Por las tierras lejanas. Gloria al Señor. Olvidado por tantos, ignorado por muchos. Comparte esta transmisión. Comparte con valor y confianza. Allí, ayúdame a difundir esta palabra. Facebook sigue bloqueando la cuenta para que no difunda. Pero esta palabra va a recorrer el camino que tiene que recorrer, porque somos entendidos y podemos soltar esta palabra. Gloria al Señor. Cristo vive, Cristo vive. Bienvenido a esta hora a este programa Encendidos, una antorcha que sigue ardiendo. Gloria a Dios. Bendecimos hermano Fernando Mandeli Barwe. Saludos, mi amigo. Se le tiene presente en el pensamiento y en las oraciones. Gloria al Señor. Los misioneros nos negamos a nosotros mismos para obedecer el Evangelio de Cristo. Los llamados, los escogidos, los equipados, nos negamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude a perseverar en esta gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos tu vida en este hermoso momento. Damos gracias a Dios que nos permite un directo más donde podemos compartir su palabra, donde podemos interactuar y pedirle al Señor que nos dé la dirección para poder entender su voluntad y su propósito para nuestras vidas. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la fe. Gloria a Dios. La fe. Y quiero leer un texto que está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Por favor, ve allí a tu Biblia, al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice la Escritura, con la gracia que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Oremos. Oremos para que el Espíritu Santo nos dirija en este devocional. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios eterno, te pedimos que por medio de tu santo y glorioso Espíritu tomes control de nuestras vidas, tomes el control de este directo, tomes el control de los aires, de la atmósfera, del ambiente, que tú traigas, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, que tú traigas tu presencia a cada vida, a cada corazón, a cada persona que se va a conectar a este video, Señor, a cada persona que lo va a compartir, Señor. Derrama de tu gracia, de tu favor, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, aleluya, las dimensiones, Señor, de tu evangelio, las dimensiones de tu palabra, lo alto, lo profundo, lo ancho. Dios amado, que usted danos a entender, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Bienvenido eres a este programa precioso y hermoso, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Fe, una palabra pequeña, dos letras que forman una palabra pequeña, pero que esta palabra trae grandes bendiciones. Esta palabra, cuando la tenemos como una realidad en nuestro ser, produce grandes acontecimientos, produce grandes señales, produce grandes milagros, produce grandes sanidades, produce grandes prodigios. Pequeña palabra, dos letras, pero viene cargada con el poder de Dios. Aleluya, la fe. Hebreo dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe viene del griego pistis. Pistis significa seguridad, confianza. Hay una fe natural, hay una fe que la gente tiene de una manera natural. Por ejemplo, la gente sabe que mañana saldrá el sol. La gente sabe que cuando va a hundir el switch se prende el foco. Aunque no entienda cómo funcione, la gente sabe que eso va a pasar. Hay una fe natural. La gente tiene un conocimiento natural de Dios. Sabe que existe un Dios. Sabe que hay un Dios. Sabe que Dios habla por su palabra. Pero la fe que quiero hablar hoy es la fe sobrenatural. Es la fe que nos da el Espíritu Santo como regalo. En 1 Corintios capítulo 12, en los dones del Espíritu, habla de la fe. Es una fe que nos hace ver la mano de Dios obrando a favor nuestro de manera especial y sobrenatural. Hay concilios que creen en la Biblia, creen en que Cristo murió, resucitó y que vendrá, pero no pueden creer en los milagros, no pueden creer en las señales, no pueden creer en las manifestaciones del Espíritu, porque tienen una fe natural, una fe, aleluya, que los lleva a una superficie terrenal. Pero la fe que quiero hablar hoy es la fe que nos da el Espíritu como don. Es una fe que nos lleva a profundizar y a ahondar en la palabra y en las experiencias que nos da el Espíritu Santo por medio de esta misma palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios a su nombre. Es tener la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros por encima de cualquier circunstancia y que Dios es mayor que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier enemigo, que Dios es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tener esa seguridad y esa confianza que la mano de Dios, que el favor de Dios, que la gracia de Dios está con nosotros. Podemos entender por la palabra, por las promesas, de que el deseo de Dios es tenernos sanos, es tenernos bendecidos, es tenernos de una manera en victoria, no derrotados, no esclavizados, no enfermos, no en zozobra. Poder tener la seguridad y la confianza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Dios se mueve a nuestro favor, a su nombre. Dios se mueve a nuestro favor. Él está dispuesto
obrar los milagros, las maravillas, los señales, pero se necesita de hombres que tengan la fe para ver mover la mano de Dios en medio de las circunstancias. Hace tiempo el Señor me enseñó algo en cuanto a la fe. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios me dio una frase que dice que los ojos para ver al Señor de una manera en la eternidad es la santidad. Los ojos para ver al Señor de una manera personal en la eternidad es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es estar apartado para Dios, tener una vida consagrada para Dios. Pero los ojos para ver los milagros, para ver las señales, para ver los prodigios, para ver las sanidades, son los ojos de la fe. Por eso dice Hebreo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendecimos la vida de nuestra hermana Giselle Zambrano. Le saludamos de manera especial. Cristo le bendiga cada día más. Aleluya. Entonces tenemos que tener fe, pero la fe no natural, la fe sobrenatural, la fe que nos lleva a ver la mano de Dios para hacer milagros, sanidades, prodigios, señales, acontecimientos. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Yo no puedo decir que tengo una fe sobrenatural de que Dios me va a bendecir. Vamos a poner un ejemplo en lo material. Yo digo, bueno, yo tengo fe de que yo me voy a comprar el carro, pero yo lo digo porque estoy viendo que tengo una buena economía, que tengo un buen negocio. No es fe. Hablar por fe cuando uno no tiene nada en el bolsillo, pero está seguro y convencido de que se va a hacer la compra. O cuando uno dice, yo tengo fe que me voy a sanar, pero entonces sigue tomándose la pastilla, sigue controlándose con la pastilla, pero la fe es estar seguro de que Dios lo va a sanar a uno sin tomarme la pastilla. Aunque sienta la dolencia, yo me declaro sano. Digo, estoy libre, estoy sano. Porque por fe andamos, no por vista. Nuestra fe no es por lo que vemos, nuestros ojos, no es por lo que vemos. Nuestra fe por lo que estamos convencidos, seguro. Recuerda que la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, no por vista. Debemos aprender a ver a Dios obrando a favor nuestro, aunque en el presente todo parezca lo contrario. Aleluya. Tenemos que aprender a ver los milagros, aunque en el presente estemos viendo la oposición. Si tú estás orando por sanidad, comienza a verte sano. No comiences a mirarte que más te duele, que entre más horas más te duele. No, declárate sano. Si estás orando por un empleo, ya puedas tú verte trabajando en ese empleo. Y no diciendo, Dios no me responde, estoy sin trabajo. No, puedas tú tener esa fe sobrenatural. Estar convencido, seguro de que Dios va a abrir la puerta que tú necesitas que se abra. Esa es la fe que en esta tarde le pido al Espíritu Santo que active en ti. Porque es un don que da el Espíritu Santo. Entre los dones que da el Espíritu Santo está el don de fe. Es un don de una fe sobrenatural que nos ayuda a andar en una dimensión sobre lo natural, por encima, no por la superficie solamente, sino nos ayuda a profundizar, aleluya, en conocer a Dios. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había oído que Dios sanaba, pero ahora supo que Dios sanaba porque vio a Dios sanando su cuerpo. Hay gente que escucha que Dios hace milagros, pero no ha visto a Dios haciendo milagros. Y le cuesta creer. Hay gente que ha oído que Dios sana, pero no ha podido ver una sanidad en alguien o en su vida porque le cuesta creer. ¿Y cómo podemos creer? Pidiéndole al Espíritu Santo que active ese don de fe en nosotros. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces, por fe andamos, no por vista. No es por lo que nuestros ojos ven. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Cuando comencé el ministerio como pastor en Maicao, Guajira, hace 7 años. Hace 7 años. Nosotros llegamos y
la iglesia habían creo que 4 miembros. 2 iban un día y los otros 2 iban otro día. Para agarrarlos juntos era un milagro y un avivamiento. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi madre hermosa. La amo mucho, que el Señor me la guarde cada día. Para agarrar juntos a los hermanos era un milagro. Pero yo veía multitudes en ese lugar. Cuando salía a predicar, y a veces solamente estaba mi esposa y mis hijos en el culto, yo predicaba como si ahí estuvieran 100, 200, 300. Yo predicaba con ese fervor, con esa fe de que ahí se iban a sentar grandes multitudes para oír el evangelio. Es más, un día conozco a un pastor, años después conocí a un pastor que me preguntó dónde quedaba la iglesia. Y él me dijo, ya sé dónde es. Yo pasé una vez por ahí y yo escuché el culto encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y yo dije, tiene que haber multitud en ese lugar. Ese predicador está prendido en el fuego del Espíritu. Y cuando él pasó, vio la iglesia vacía. Es que yo predicaba con ese fervor, como si tuviera 100 almas enfrente mío. A su nombre. Es la fe. Yo veía. Y muchas veces predicamos el culto solo. Pero yo veía multitudes y hoy, gracias a Dios, en ese lugar quedaron como 50 personas, quedó una segunda iglesia y quedaron 3 puntos de predicación. Después que no veíamos nada físicamente, pero no andamos por la vista, andamos por la fe. Comencé a declarar palabras de que Dios iba a hacer milagros, que Dios iba a obrar de manera especial. Y muchas veces predicando en la iglesia, estaba la iglesia sola, pero gente que iba pasando, el Espíritu Santo los entraba. Muchas veces gente que iba enferma pasando, Dios la sanaba. Porque yo comencé a orar y a declarar que Dios hiciera milagros, hiciera sanidades en ese lugar, para que la gloria de Dios se manifestara allí y muchos vinieran a Cristo. Y así hizo Dios. Dios comenzó a hacer milagros ahí y a traer gente por las sanidades, gente por la predicación de la palabra, gente por los milagros que Dios hacía, y que hoy en día está allí en la iglesia sirviéndole al Señor. Es una bendición poder tener fe a su nombre. Entonces, no andamos por vista, andamos por la seguridad y la convicción que nos da el Espíritu Santo de que Dios está a nuestro favor. Allí en Maicao, cuando comenzamos a orar por la segunda iglesia, comenzamos 3 hermanos, fuimos a hacer culto, a predicar al aire libre. Allí en un ranchito, porque el que nos iba a dar la luz se mudó ese mismo día que nos hicimos el culto, nos tocó solos ahí al aire libre, pero ahí Dios me permite declararle una palabra que ahí se iba a establecer la segunda iglesia y comenzamos a trabajar y ahí se estableció la segunda iglesia en Maicao, porque por la fe yo veía una iglesia en ese lugar y ahí está la gente perseverando, y están las almas de ese lugar, de ese barrio, yendo a la iglesia segunda de Maicao. La fe sobrenatural, la fe que no se deja guiar por la vista, sino la fe que te permite ver a Dios obrar milagros, te permite ver el futuro, te permite ver hacia adelante, no lo que tiene enfrente. Y tenemos que desarrollar esa fe dentro de la iglesia, una fe sobrenatural, una fe que nos permita ver y conseguir victorias en el reino de Dios. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten en fe. Amén. Entonces no andamos por vista, sino por fe, con la convicción, la seguridad que nos da el Espíritu Santo. No sé cuál sea tu desafío. Yo te animo a que tengas fe, que comiences a ver la victoria, aunque en el presente tú estés viendo lo contrario. Mantén la frente en alto, convencido de que ya tú tienes tu milagro, aunque en el presente veas lo contrario. Porque la fe no es por vista, no es por lo que vemos, es por lo que estamos convencidos. Estamos internamente, gloria al Señor, con la certeza de que Dios está a nuestro favor. Amén. Bendigo, aleluya, mi amado pastor Evelio, mi tío suegro, gloria al Señor. Dios lo bendiga grandemente allí en la ciudad de Santa Marta. Dios sigue obrando de manera especial en Santa Marta, gloria a Dios, en esa iglesia que ha puesto allí
para que lleve mucho fruto y que muchos milagros se han visto también en esa ciudad, porque Dios ha puesto gente de fe. Nosotros somos una comunidad de fe. La iglesia Centro Misionero La Gloria de Jehová, Dios ha levantado un puñado de gente valiente con fe, que hemos salido a diferentes lugares sin conocer a nadie, pero confiando de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios va a obrar a nuestro favor y de que Dios nos va a sostener y que Él va a hacer lo que tenga que hacer para que su obra crezca. Estoy convencido de que donde Dios nos ha puesto, Él va a fluir, porque nosotros somos los que portamos la gloria. Y donde quiera que tú vayas, amado hermano, tú que eres de otra congregación, de otra iglesia, donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios va contigo, porque tú eres un escogido, un llamado y un equipado. Actívate en la fe, ten la certeza, la seguridad de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para Él glorificarse, porque Él lo hace para la gloria de su nombre. Él, aleluya, va a exaltar su nombre a través de ti. Pablo dijo, y glorificaban a Dios en mí. Dios va a usar tu vida de fe para que la gente lo glorifique a Él, porque Dios te va a usar a ti en sanidades, en prodigios, en señales, en milagros, en diversos dones del Espíritu. Dios te va a usar a ti. Dime amén, aleluya. Escribe ahí, yo lo creo. Escribe, lo creo. Porque yo estoy convencido de que Dios te está levantando a ti. Dios me está levantando a mí, para que seamos testigos de ese poder y que nos levantemos con esa fe sobrenatural. Escríbelo allí, comparte este video. Gloria a Dios. Nos andamos por fe, no por vista. Podamos ver. Mire, cuando en una ocasión me invitaron a una iglesia a predicar, una iglesia en Maicao, otro concilio. Y en medio del servicio yo veía a la gente un poco apagada, apática, fría. Yo estaba sentado en el lado del altar y veía al fondo de la congregación y la gente cantó las adoraciones como sin ganas, las alabanzas sin ganas, un poco de gente sentada. Y yo le estaba orando al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, por favor, te ruego que en medio de la predicación de tu palabra, tú desciendas y avives esta iglesia. Trae un fuego. Y yo en medio de la oración comencé a ver a la gente danzando, hablando en lengua, recibiendo el poder de Dios. En medio de la oración me activé en fe. El culto estaba frío, pero yo me activé en fe y comencé a visualizar lo que quería que Dios hiciera en ese culto. Y en especial me enfoqué en una hermana que era la que estaba ahí sentada, toda fría, y le dije al Espíritu Santo, en especial, te pido que la toques a ella. Y yo vi que Él la ministraba por fe. Cuando comencé a predicar, en medio de la predicación, el Espíritu Santo bajó y la gente comenzó a hablar en lengua, comenzó a danzar, comenzaron a llorar. Y me acerqué a esa mujer que estaba toda fría y le puse la mano en la cabeza y no sé qué sintió. Pero esa mujer se agarró de la silla y comenzó a llorar y a gritar. Porque yo tuve la fe de que el Espíritu Santo iba a obrar en medio de la predicación de la palabra. Actívate, porque Dios quiere usarte, Dios quiere moverse, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer sanidades. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Pastor, si tú quieres que la iglesia crezca, actívate en fe. Hay 3 aspectos para ver un crecimiento en una iglesia que he descubierto. Y lo que he descubierto es que, primer aspecto, es que Dios quiere que la iglesia crezca. Segundo aspecto, el pastor debe querer que la iglesia crezca. Y tercero, la iglesia debe querer crecer. Cuando yo descubrí esto, comencé a fluir ahí en Maicao. Y es algo que estoy orando y aplicándolo aquí de donde estoy, a su nombre. Porque es entender que Dios quiere darnos multiplicación, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere, aleluya, hacer milagros a través de nuestras vidas, Dios quiere hacer sanidades, Dios quiere levantar gente llena del Espíritu Santo y que comience a andar en esa dimensión de fe donde vea a Dios haciendo cosas extraordinarias. Dios quiere que en estos tiempos se levanten los paralíticos. Dios quiere que el cáncer desaparezca, que el SIDA desaparezca, que la leucemia desaparezca, que Dios quiere crear riñones nuevos, corazón nuevo. Dios quiere desinflamar, Dios quiere llevarse toda dolencia, Dios quiere llevarse toda enfermedad. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Dios quiere, pero necesita un corazón con fe
que pueda ver a Dios haciendo estas cosas y que comience a hacerlo, comience a proclamarlo, comience a activarse en esta fe que da el Espíritu Santo, una fe sobrenatural. Gloria a Dios, a su nombre. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Ayúdame a difundir esta palabra para que pueda edificar la vida de alguien más. Entonces, primero, por fe andamos, no por vista. Segundo, la fe no es lógica, es espiritual. La fe no es lógica, es espiritual. No te preguntes cómo Dios va a sanar, cómo Dios te va a hacer el milagro, cómo Dios te va a prosperar, cómo Dios te va a hacer crecer la iglesia, cómo Dios va a hacer que tu esposo se convierta, cómo Dios va a rescatar a tu hijo de la droga, cómo Dios va a llevarse el cáncer. No pongas lógica. La fe no es de lógica. La fe es espiritual. Mira, hay una palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 17. A su nombre. Por favor, si puede ir conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 17. Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. El verso 20 dice, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Había una sequía, el pueblo estaba en la guerra y quedaron sin agua. Y el profeta se levanta y le dice, haced estanques, hagan estanques, porque así dice Jehová, mañana tendrán agua, no veréis viento ni lluvia. Ellos no iban a ver que iba a venir lluvia, pero Dios le dio una palabra que los estanques serían llenos. Y dice que del camino de Edom vinieron aguas y llenaron los estanques. No pongas lógica cómo Dios va a hacer el milagro. Él lo va a hacer. No pongas lógica cómo Dios va a sanar al enfermo. No, tú declaras la palabra de sanidad. Tú confiesas el milagro, que eso se encarga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que venga a existencia el milagro. El Espíritu Santo hace que el milagro venga a existencia. El Espíritu Santo hace que el cielo baje a la tierra. Cuando hay un corazón lleno de fe, el Espíritu Santo conecta el cielo y la tierra, y cuando hay ese encuentro es cuando se producen los milagros, es cuando se producen los milagros, es cuando se producen las sanidades, es cuando se producen las liberaciones, es cuando se produce la llenura del Espíritu, es cuando Él llena, Él bautiza en lengua, cuando Él activa dones, cuando Él activa en profecía, en ciencia, cuando hay ese corazón cargado de fe y viene un espíritu cargado de poder, y hay una explosión de gloria que trae manifestación. Los diferentes y diversos operaciones de Dios a favor nuestro, a su nombre. A su nombre. No pongas lógica, ¿cómo será? No. Mire, una ocasión llegué a Maicao a orar por un niño que tenía un problema en la vista. Yo solamente puse la mano y él recibió el milagro. No hay lógica, ¿verdad? No es lógico que solamente colocar la mano en los ojos de alguien sea sano. No es lógico. Porque la fe no es lógica, la fe es espiritual. A su nombre. No es lógico que uno diga, se vaya el cáncer y el cáncer se vaya. No es lógico. Pero el cáncer se va cuando alguien lo declara con fe. No es lógico que tú le digas a un paralítico, levántate, y él se levante. Porque según la ciencia no es posible, ¿verdad? Porque hay una alteración en el orden del cuerpo, pero Dios viene y trae sanidad. Dios hace todo nuevo, pero tiene que haber alguien que tenga fe. Que tenga fe. Una fe sobrenatural. Andamos por fe, no por vista. La fe no es lógica. No te pongas a razonar. No te pongas a razonar. ¿Cómo será? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios va a sanar? ¿Cómo va a llegar a multitudes? No te pongas a razonar. Ten la convicción en lo que dice la Biblia. Por eso es importante comenzar hablando de la Biblia en los primeros devocionales. Conocer la palabra y atesorarla en nuestra mente y corazón, y esa palabra la confesamos, la declaramos, porque esa palabra es vida. Esta palabra produce milagros, produce señales, produce prodigios. Por eso es importante, porque la fe también viene por el oír la palabra, y el Espíritu Santo nos da un don de fe para ver grandes cosas en Cristo Jesús. A su nombre. En una ocasión, mira que la fe no es lógica, en una ocasión en Valledupar estaba haciendo una calor, de esa calor buena que da allá, y los árboles estaban quietos, no se movía ni una hoja. Y alguien dijo, ¿qué calor? Y yo le dije, ¿tienen calor? Esperen su momento ahí.
y levanté mis manos al cielo y dije, sopla brisa, sopla. Y comenzó a soplar una brisa fuerte y fresca. No tiene lógica, pero yo tuve fe. Ten fe para ver a Dios obrando de manera especial en tu vida. En cualquier área, en cualquier circunstancia que tú estés viviendo, si te llenas de fe y comienzas a declarar la palabra de Dios, comienzas a declarar el milagro, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dice la Biblia en Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios requiere que su pueblo tenga fe y necesitamos una fe sobrenatural para ver cosas sobrenaturales. En el mundo hay tanta esclavitud espiritual, hay enfermedades que son causas de espíritus, pero necesitamos gente con fe para que eche fuera esos demonios. Hay tantas enfermedades, hay tanto sufrimiento, y tú y yo portamos una gloria que puede activar cualquier milagro y a cualquier persona. Hay gente que recibe milagro por la fe de nosotros. Recuerda el paralítico que Jesús sanó por la fe de sus amigos. Tú y yo nos podemos también levantar a favor de otros que están cautivos, que están enfermos, y por la fe que nosotros tenemos podemos declarar sanidad sobre sus vidas. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, andamos por fe, no por vista. No te dejes llevar por lo que tus ojos están viendo. Quizás tú estás viendo el problema, la dificultad, la enfermedad. No. Comienza a ver a Dios, comienza a ver tu milagro, comienza a ver tu sanidad, comienza a ver tu multiplicación, comienza a ver tu prosperidad, comienza a ver tu ensanchamiento, comienza a ver a tu esposo convertido, a tu esposa convertida, a tu hijo libre de la droga, libre de la pornografía. Comienza a ver los milagros. Segundo, no es lógica, la fe no es lógica, es espiritual. No te pongas a razonar, solamente ten la convicción, la seguridad, la confianza de que Dios te va a hacer el milagro. Cree que Dios te va a hacer el milagro. A su nombre. Tercero, la fe te lleva a prepararte. A su nombre. Hay gente en el Señor que tiene ministerio, que tiene llamado, que quiere ver a Dios haciendo milagros en su vida. O hay gente que quiere tener una empresa, hay gente que quiere tener una iglesia grande, pero tú tienes que prepararte, hay que prepararnos. Si tú quieres que Dios te use en sanidades, ¿cómo te preparas? Yendo a orar por los enfermos. Yendo a orar por los enfermos. Mire, cuando yo me convertí al Señor, yo quería la unción del Espíritu Santo, yo quería que Dios me usara. Yo creía que la unción solamente era ponerle la mano a alguien en la cabeza y que se fuera de para atrás. Eso creía yo. Yo creía que la unción era que el que yo le ponga la mano se caiga de para atrás. Yo tengo la unción. Pero yo comencé a prepararme. Yo comencé a ponerme en el espejo, me predicaba la palabra y me ponía la mano y me tiraba hacia atrás. Yo lo hacía. A su nombre. Y después comencé a ver a Dios, que cuando yo colocaba la mano sobre alguien, caía al piso bajo el poder de Dios. Si quiere que los enfermos se sanen, comienza a buscar enfermos, a orar por los enfermos. He escuchado testimonios de gente que Dios la usa en milagros de sanidad de una manera grandiosa, pero que al principio oraban por los enfermos y se morían, o no pasaba nada, pero hay que prepararse. Por ejemplo, yo cuando le comencé a orar a Dios por crecimiento en la iglesia, yo comencé a prepararme, porque yo le dije a Dios, Señor, yo quiero estar preparado, porque si no doy para pastorear 5, ¿cómo voy a pastorear 50? Y comencé a estudiar, comencé a leer libros, comencé a averiguar qué era un pastor, cuál es la función de un pastor, cómo puedo ser un pastor efectivo, cómo puedo ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y comencé a leer, comencé a prepararme y por fe me activé para pastorear mucha gente. Comencé a indagar diferentes temas, comencé a buscar la actualidad, o sea, lo que la Biblia enseña conforme a lo que estamos viendo en el mundo hoy. Comencé a buscar una palabra fresca para alimentar al pueblo. Comencé a prepararme para pastorear una gran iglesia. Porque la fe nos lleva a prepararnos. Un ejemplo es del pueblo que tenía una sequía. Había un pueblo que tenía una sequía y todo el pueblo le estaba pidiendo a Dios lluvia. Y el último día de oración, solamente un anciano fue a la plaza a orar con un paraguas, con una sombrilla. ¿Quién crees tú que se preparó para la lluvia?
solamente. El anciano tuvo la fe de que iba a llover. Los demás fueron a orar por lluvia, pero no llevaron paraguas. Pero este anciano fue a orar por lluvia, pero llevó un paraguas, se preparó. Prepárate también. ¿Quieres ser usado por milagros, por Dios, a través de que Dios haga milagros a través de tu vida, por señales, por sanidades? ¿Quieres ver que multitudes se conviertan? Comienza a predicarle a tus vecinos, a tus familiares. Comienza a anunciar, comienza a ejercitarte. La fe nos lleva a prepararnos a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La fe nos lleva a prepararnos. Aleluya. Escribe allí, la fe nos lleva a prepararnos. Gloria a Dios. Comenta. Comparte este video para que otros puedan ser bendecidos con esta palabra. A su nombre. Dios es bueno. Entonces andamos por fe, no por vista. La fe no es lógica. La fe es espiritual y la fe nos lleva a prepararnos. Todo el pueblo pidiendo por lluvia, pero solamente un anciano llevó el paraguas. Uno solo se preparó. Cuando comencé a orar por crecimiento en Maicao, yo comencé a prepararme en conocimiento, cómo pastorear más gente. Porque si uno no va a pastorear 5, no puede pastorear 50. A su nombre. Comencé también a preparar a los líderes para recibir la gente. Como les decía, que uno de los aspectos para que la iglesia crezca es que la iglesia también quiera crecer. Y yo les decía a los hermanos, a los líderes allá en Maicao, ustedes tienen que querer el crecimiento, porque a veces Dios envía gente a la iglesia, pero ustedes no lo reciben con amor. Entonces prepárense. Comencé a preparar a los líderes para que pudieran ser mentores, padres espirituales del que llegaba. Gloria a Dios. Comencé a prepararme. La fe nos lleva. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. La fe sin obra es muerta. Entonces hay que prepararnos, mis amados. Prepárate para los milagros. Prepárate para las sanidades. Prepárate para ser usado por Dios. Prepárate. Cuando al principio que yo quería predicar, yo me predicaba en el espejo. Me predicaba a mí mismo. Y los primeros mensajes que yo predicaba era: y Dios va a hacer que el cielo se enrolle como un pergamino y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese fue mi primer mensaje en el espejo, hablando de la venida de Cristo a su nombre. Prepárate. Prepárate para recibir tu milagro. Prepárate para que tu ministerio sea un ministerio avivado. Prepárate para que tú puedas ver las sanidades, para que tú puedas ver a Dios obrando de manera sobrenatural en tu vida. Prepárate, porque Dios quiere hacerlo. Amén. Quinto, hay que aprender a hablar un lenguaje de fe. Cuarto, Entonces andamos por fe. La fe no es lógica. La fe te lleva a prepararte y debemos aprender a tener un lenguaje de fe. Mire lo que dice Abraham en Génesis capítulo 22. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 22, verso 5. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Tanto pedirle el viejo el hijo a Dios, que cuando tiene el muchacho está un poquito grandecito, Dios se lo pide. Dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Pero mire la fe de Abraham. Él tenía un lenguaje de fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Este hombre es el papá de la fe. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Él llevaba la orden de subir al monte y sacrificar al muchacho. Pero él sabía, en el Nuevo Testamento se nos revela que él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Él dijo: subo al monte con el muchacho, adoraremos y volveremos. Tenemos que tener un lenguaje de fe. Usted le pregunta al cristiano: ¿cómo está? Y dice: ahí, hermano, ahí, usted sabe, en la lucha. No, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar un lenguaje de fe, tenemos que aprender a hablar por fe, convencido, con la seguridad. Aunque la barca se esté hundiendo, tú di que estás bien. Aunque tenga los bolsillos vacíos, di que estás bendecido. Aunque te duela hasta el pelo que está en la cédula, di que estás sano. Ten un lenguaje de fe. Aunque veas 3 nomás en la iglesia, di que tienes 300. Di: Señor, gracias por los 300 que están aquí escuchándome predicar. Aunque veas a tu esposo borracho, di: Señor, gracias por el profeta que tienes en mi casa. Aunque vea a tu hijo cautivo, di: Señor, gracias por libertar a mi hijo. Gracias, Dios, porque veo este gran predicador o este gran ingeniero. Como lo que tú quieras para tu hijo, decláralo. Usa un lenguaje de fe. Abraham se le pidió sacrificar a su hijo
Y él dijo a los siervos, espérenme aquí, que subimos al monte con el muchacho, adoramos a Dios, hacemos el sacrificio y volvemos a ustedes. Él sabía que Dios tenía el poder, dice en el Nuevo Testamento, que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Aprende a hablar con fe, aprende a hablar en fe. No tengas un lenguaje de derrota, de fracaso, de desánimo, de desaliento, un lenguaje de pobreza espiritual. No tengas un lenguaje, aleluya, ahí de tristeza. No, aprende a hablar. Aunque tus circunstancias sean adversas, aunque estés hundiéndote en el problema que sea, aunque estés enfermo, declara que estás sano, declara que estás en victoria. Aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu levanta bandera. Aunque no estés viendo, aleluya, el propósito de Dios cumplirse en tu vida, tú comienzas a vivir ya como si ya estuviera cumpliéndose ese propósito. Comienza a andar, pastor, comienza a andar a la frente como si pastorearas 1000. Comienza a verte como Dios te usa en los milagros. Puedes verte tú. Puedes verte que Dios te usa a ti sanando enfermos. Puedes verte levantando un paralítico. Puedes verte orando por SIDA, por gente con SIDA y cáncer y que el cáncer desaparezca. Puedes verte ganándote a almas para Cristo, cientos de cientos para Cristo. Puedes verte. Desarrolla un lenguaje de fe, desarrolla un lenguaje de fe. Debemos desarrollar un lenguaje de fe. Aprendamos del padre Abraham. Él dijo, yo y el muchacho iremos y adoraremos y después volveremos a vosotros. Desarrollemos un lenguaje de fe. Gloria a Dios. Alguien dijo que no mires el tamaño de tu problema, sino que le digas a tu problema el tamaño de tu Dios. Aprende a hablar por fe. Mis amados, les animo que usted pueda buscar el secreto del Señor en oración, pueda leer la palabra y pedir al Espíritu Santo que le dé este don de fe para ver cosas sobrenaturales en Cristo. Hay muchas formas en que Dios puede usar nuestras vidas y si tenemos fe, vamos a ver cosas grandes y hermosas. Gracias por conectarte en este devocional Encendidos, una antorcha que siga ardiendo. Te espero el día lunes. Te espero el día lunes con el favor de Dios. Si Dios nos permite, el lunes estaremos otra vez activos por medio de este medio para seguir compartiendo esta palabra poderosa. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, te invito a que compartas este contenido para que más personas puedan seguir esta página, John Arrieta Ministries, una página diseñada para llevar bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Se les ama mucho en el amor del Señor. Gloria a Jesús.